Estaba en pausa. Ah, punto. ¿Sí de acuerdo? Sí. Ah, bueno. Bueno. ¿Ya? Sale. ¿No? Pero. Apuren. ¿Ahora qué? Separador con es el más bonito. ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo importante que tenemos también que ir asociando desde el punto precisamente de la microbiología en la cavidad oral? Lo fundamental que debemos de ir entendiendo es que hoy día, pareciera que no, pero podemos hablar un poquito de la genética. ¿Cómo influye la genética en muchas de las enfermedades a nivel de la cavidad oral? Yo te puedo decir, y lo han estudiado mucho, por el número de fosetas o fisuras. Mi pregunta es, ¿todos tenemos el mismo número de fosetas y fisuras? Obvio, entre más fosetas o fisuras, eso es estructura, desde línea germinal del órgano dentario, existan, va a haber mayor retención de ¿qué? Mayor retención de alimento. Y si obviamente hay mayor retención de alimento, más una mala higiene, ¿qué va a dar como resultado? Pues el acúmulo igual a acúmulo ¿de qué? De bacterias. Entonces esas bacterias empiezan a hacer un primer contacto. Pero ojo, aquí va a haber una barrera. Aunque existan esas fosetas, fisuras, que son denominadas microambientes en esta cavidad oral, a veces lo que viene siendo el famoso pH tiene que ver con el cambio de cargas electroestáticas. Estas cargas electroestáticas, ¿qué hacen? Fuerzas de atracción o lo contrario sería fuerzas de atracción o repulsión para que esos microorganismos se vayan cada vez más acercando hasta que exista formación en atracción de enlaces, y gracias a estos enlaces se pueda iniciar con un proceso que es la adhesión. Y si hay adhesión, te garantizo que lo posterior ya va a empezar a ser una colonización de muchos microorganismos. ¿Vale? Pero ¿qué crees? Aquí es donde existe un diferencial. Mucho de esto que se ha estudiado es porque se necesita entender lo que viene siendo, ¿sí?, en estos microambientes, la formación de una película adquirida. Aguas con estos términos, porque yo se los juro, tengo ciertos conflictos con personas que dicen, es que esa película adquirida es el biofilm. No es. Quienes lo han estudiado hasta con microscopía, con focal estereoscópica y obviamente electrónica de barrido y transmisión, todas las microscopías que quieran, lo que han determinado es que esta película que se adquiere es netamente acelular. ¿Qué significa que sea acelular? Pues que no tiene células, que son las bacterias. Entonces tú me vas a decir de qué está constituido. Netamente hay iones
Obviamente en los iones va a haber minerales y resto de mucho alimento. Cuando pasa el tiempo, esto se va netamente endureciendo. La remoción que se utiliza en la odontología, y no me dejarán mentir, es mecánica. ¿Qué se utiliza? ¿Un qué? ¿Qué se utiliza? No sé dibujar bien, pero ustedes saben que tienen una estructura, sí, más o menos así, que viene con un ganchito, ¿no? Y con esta estructura, con este ítem, aditamento, van removiendo mecánicamente. Y cuesta mucho trabajo, porque realmente es una película a base de minerales, que con el tiempo y hasta tiempo y temperatura se va endureciendo. Algunos mencionan que esta película adquirida a celular se va calcificando. Y obviamente en el órgano dentario, en la encía, el hecho de que ahí se acumule aguas con ese tiempo permite la interacción y cambios. Aquí vienen las cargas electrostáticas para que empiece la formación de enlace y entonces venga la colonización de ¿qué? De microorganismos. Y entonces tienes imágenes donde se ve película adquirida, empiezan a llegar sobre ella los microorganismos y dicen, wow, tengo un sitio para reposar. Obvio es una barrera en donde no tienen directamente contacto con toda la saliva que tiene enzimas y por otro lado con células inmunológicas a nivel de la encía. Entonces se sienten tranquilos, se empiezan a adherir y empiezan a ¿qué? A colonizar. Si esto ya continúa con el tiempo, gracias a toda esta variación de pH a nivel de la cavidad oral, microambientes, diente, obviamente saliva, pues vamos a tener las mejores condiciones para que los microorganismos vayan causando una enfermedad. Entonces, en esos microambientes, conclusión, lo que nosotros tenemos son cargas electrostáticas, tenemos temperatura, tenemos pH, tenemos tiempo como factores fundamentales, y eso es algo que hoy se está estudiando mucho. Cuestión de mencionar, lo pusimos aquí, saliva. ¿Desde qué punto de vista? Desde su papel inmunológico. Por cierto, me quedé esperando una presentación, me puedo morir y creo que nunca va a llegar esa presentación. Antes te sentabas acá, ¿no? Y ahora, ¿por qué estás hasta allá? Pero si ustedes parecen, con todo respeto, yo los veo a veces como bacterias. Colonizan un territorio y nadie los mueve. O sea, como si hubieran comprado la banca y hasta se la llevan al baño. Yo por eso está forrada. Por eso las forran y les ponen nombres. Bueno, entonces, ojo. ¿Sale? El papel inmunológico de la saliva. Solo por mencionar qué enzimas tengo en la saliva. Lisocima. ¿Qué otra? Lactoferrina. Lactoferrina. Dijeron una con M. Mieloperoxidasa. No. ¿No? Son mucinas. Ay, Dios. Pobre, está en otro rollo. No lo metas en lo que tú debes de estudiar. Estatinas. Estaterinas. Proteínas ricas en prolina. Proteínas ricas en prolina. Son algunos de los componentes enzimáticos que se van a encontrar. No olviden que a esto le podemos anexar respuesta adaptativa, que es la IgA y la IgG, que se han vuelto hoy día, preguntas de examen, ya desde aquí vienen, son marcadores en saliva, obviamente asociados a procesos patológicos. Y no se te olvide que de la IgA tenemos dos tipos, la IgA 1 y la IgA 2, que esta es la dimérica,
Muy bien, es la dimérica, ¿sí? Y que obviamente dimérica se le conoce también como IgA secretora. Es la más importante. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Sigo? ¿Sigo? Sí. No te preocupes, ni yo sé. ¿En dónde asociar? Marcadores de saliva asociados a patología. Asociados a patología. Lo que pasa es que cada vez vamos revolucionando. Y yo les puedo decir, esto es aplicativo a la parte odontológica mucho. Si ustedes buscan cuál es el nivel de variación de pH en saliva desde la mañana, la tarde hasta la noche, lo van a encontrar en artículos. Y entonces parece que no, pero de igual forma quien se vaya animando con el tiempo, otro estudio que se puede proponer acá con ustedes es precisamente al comer, se toma luego a los 5, 10, 15 minutos, está bien, yo estoy diciendo que no, es buen ejemplo, 5, 10, 15 minutos saliva. Y se va midiendo el ¿qué? pH. pH. ¿Cuál es el pH que debemos de tener en saliva? Es un promedio de 5.5 a 6. O sea, realmente la saliva es ¿qué? Pero aún así, la saliva es considerada un ¿qué? Buffer. La saliva, en este microambiente, en esta parte de la microbiología, la saliva es considerada un buffer. ¿Cómo se define un buffer? Regulador. Un regulador o amortiguador ¿de qué? Del pH. Es un regulador o un amortiguador del pH. ¿Vale? Eso es un buffer. La saliva es un buffer. ¿Qué otro buffer fisiológico tenemos? La sangre es otro buffer, con otro pH. Bueno, entonces esto es parte de lo que debemos de entender en la cavidad oral, asociado con un desbalance, cargas electrostáticas, pH, tiempo, temperatura, alimentación, para favorecer que esos microorganismos tengan la oportunidad de causar un daño. Dije tengan esa oportunidad porque están viendo que también la saliva, gracias a sus componentes que son, y yo señalaría aquí, las estaterinas, las mucinas, junto con los anticuerpos, tienen el mejor papel para impedir el primer paso hacia una infección. ¿Y cuál es ese primer paso? La adhesión. ¿Sale? Adhesión. Si el microorganismo no se adhiere, no pasa nada. Nunca tendría la oportunidad de estar pegado, y siempre se los he dicho, las bacterias se tienen que estar moviendo. A la bacteria no le gusta quedarse ¿qué? Adherida o quieta. Pero si aquí se queda quieta, ella dice, oye, yo no quería estar acá. Órgano dentario, foseta, y aún así tengo alimento. Entonces, pues me quedo aquí, hasta me puedo sentar, estoy aquí pegadito, como el problema es que no puedo ir al baño. Por lo tanto, aquí, suena feo, nosotros haríamos popó pipí. La bacteria no hace popó pipí. ¿Qué secreta? En el caso de mutans, ácidos. Y en el caso de una treponema, toxinas. Y esas toxinas son enzimas. Y eso es lo que empezaría a degradar, a cambiar la estructura de un órgano dentario y asociarlo con su patogenicidad. No patogénesis, patogenicidad. ¿Sale? Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ok. Ya están durmiendo tan rápido. ¿No? Ok. Despierto. Denle 7 minutos más. Bueno, ¿qué es importante que dentro de todo esto que estamos poniendo podamos ir mencionando? No se les olvide que dentro de esa historia, dentro de este inicio de lo que es la parte microbiológica, al mencionar microorganismos, ¿sí? Ya pusimos lo que son bacterias, también pudiéramos mencionar como formas de vida. Aquí chiquito, me gusta que todo quede lleno, ponemos a los quienes. Hongos. ¿Cuál es el hongo que más me interesa? Candida albicans.
está relacionado con lesiones en la cavidad oral. Es la famosa Candida albicans. Candida albicans es un hongo. De hecho, este hongo es considerada una levadura. Y Candida albicans, ¿qué causa en la cavidad oral? Candidiasis. Pues candidiasis, claro, vamos a poner acá. Inteligente. Candidiasis oral, en donde obviamente se puede observar esa candidiasis oral en la cavidad bucal, en la lengua. Y aunque no lo crean, sí preocupa porque hoy día se ha estudiado mucho la formación de esas placas blanquecinas, pero en la cavidad ¿qué? Orofaringea. Tú vas a decir, ¿y eso qué? No es lengua. El problema es que de aquí se va a donde creen. Estómago. Hay candidiasis en estómago con lesiones que se asocian con pylori en gastritis. Aguas. Cada vez los microorganismos se van adaptando a ambientes. Ellos lo único que quieren es sobrevivir. Nosotros le damos las condiciones en base a toda una variabilidad de entorno para que colonicen y causen un daño. Bueno, hongo, candidiasis oral, Candida albicans es una levadura. Pregunta de examen: ¿qué es Candida albicans? Un hongo. ¿Con qué estructura? Levadura. Ahora viene la pregunta: ¿quiénes son los pacientes? Hablamos de susceptibilidad. ¿Quiénes son los pacientes que son susceptibles a padecer, obviamente, de estas placas blanquecinas, algodoncillo, muget en lengua u orofaringe? Pues realmente nuestros huéspedes, porque aquí también hablamos de un entorno de susceptibilidad, pero con Cándida está marcado, son pacientes inmunosuprimidos o inmunodeprimidos. Denme un ejemplo de paciente con VIH. Y lo que sabemos con estos pacientes con VIH es que pueden variar a veces la producción en la cantidad de saliva. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Grítalo. Eso. Es precisamente la serostomía. ¿Qué es la serostomía? Es una afección primaria en donde se disminuye la ¿qué? Saliva. Producción de saliva. Por lo tanto, favorece la colonización del hongo. Aguas. Hay que estudiar a qué se asocia la ¿qué? Porque de repente hay un paciente que tú puedes revisar, y fíjense, o sea, esto es algo bien interesante en la odonto, Yo me cae que lo poco que les puedo transmitir es como para que ustedes vayan reflexionando áreas de oportunidad. Porque el paciente no te va a ir a buscar y te va a decir: doctor, yo tengo mugre. A veces ni lo sabe y llegan a consulta. Tú lo detectas, ¿sale? Pero ¿qué crees? A veces ves muy reseca su cavidad oral. Al verla muy reseca, tú dices: esto no es normal. El paciente puede tener una ¿qué? Xerotomía. Pero ¿qué crees? Si esto se sigue avanzando, a lo mejor tú dices al paciente: oiga, yo le sugiero monitorear. Sí le puedes dar un tratamiento que es antimicótico. Ahí está el papel importante de saber diferenciar si es bacteriano, viral, fúngico. Y a veces se los digo con todo el dolor, o sea, mandan para un hongo un antibacteriano. ¿Qué carambas le va a hacer el antibacteriano a un hongo? Y el mandar, obviamente, que aquí lo voy a poner con asterisco, el estar mandando a lo loco antibióticos, en contra de la vida, es decir, en contra de los micro, ¿sí? Y yo se los dije, ellos no pidieron, ustedes les dieron las condiciones, el paciente le dio la capacidad para adherirse, crecer, dividirse, etc. El usar todo ello no es específico, los antibióticos no son específicos, por lo tanto, al no ser específico, afectan a todos los microorganismos y favorecen el desarrollo de aquellos que tienen mayor potencial patogénico. ¿Por qué?
porque en el curso de Biología Oral 1 hablamos de factores de virulencia. Y aquellos que tengan mayor número de factores de virulencia, que no son obviamente los buenos, van a reproducirse, sobrevivir y causarnos un daño. ¿Sale? Entonces, ojo con esta otra parte. Bueno, salió el comentario porque a lo mejor hay que ver qué le está causando esa serostomía. Paciente femenina, checar hormonas, ¿sale? Ejercicio, hidratación. No nada más es diagnosticar a lo loco. Si esto se mantiene, que es una serostomía prolongada, hay que hacer estudios, ahí viene lo bonito que ustedes hoy día saben, con relación al sistema inmune. Y si de repente con la serostomía se encuentra una gran elevación de inmunoglobulinas, ¿qué son las inmunoglobulinas? Anticuerpos IgA o IgG, probablemente ya no es una serostomía transitoria, ya se está asociando a una ¿qué? Enfermedad autoinmune. ¿Cómo se llama ahora esa enfermedad autoinmune? Que es asociada bien precisamente por la presencia de inmunoglobulinas o anticuerpos. Es el síndrome de Sjögren. Y entonces tiene un valor el conocer cómo debe de encontrarse la cavidad oral cuando se está asociando a un proceso patológico autoinmune bacteriano. Si bien no solo la microbiología como introducción, que ahorita lo estamos viendo, nos permite ese estudio, caracterización, conocimiento de lesiones, sino en un determinado momento viene que ustedes puedan patológicamente decir esto no es microbiano. Puede haber una lesión, ¿sí?, que no tenga nada que ver con una complicación en angina de Ludwig, que no tenga nada que ver con un absceso, sino que de repente digas, es una probable leucoplasia, es una probable lesión asociada a la división acelerada, y esto nos lleva a un ¿qué? A cáncer. Y entonces, también dentro de la parte de cirugía, y no estoy diciendo especialidades, como cirujanos dentistas, van a tener que decir, esto es anormal. Hay que tomar una biopsia, se tiene que mandar obviamente ¿a quién? Patología. A patología, y entonces tendríamos que estudiar cómo se encuentra el ciclo o división de quién. Y muchas veces esto correlaciona también con pacientes en estadio de inmunosupresión. ¿Sale? Entonces, la parte del estudio de la cavidad oral es muy complejo. Van en segundo semestre, pero tienen que ir sumando cada vez más si son lesiones por hongos, por bacterias. En este caso, también otra opción que no sea ni bacteriano, viral, herpes. Y de ello depende el que ustedes tomen el cuidado necesario, porque con las piezas de alta que se desprenden, muchas gotas, aerosoles, se van a aerolizar esas partículas de la cavidad oral y las pueden inhalar o les puede caer en el labio. Y si tienes una pequeña abrasión, imagínate una gota saliva paciente herpético, es casi seguro que tú vas a desarrollar a la larga herpes. Y hay un dicho, el que contrae herpes se lo lleva hasta la muerte. ¿Vale? No se le va a quitar la lesión herpética. Entonces tú no puedes negar atención al paciente, pero sí puedes tener cuidado. El equipo de protección personal hoy día es necesario y fundamental para evitar la transmisión y el desarrollo en base a la oportunidad que tú le des para presentar una enfermedad. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bien. ¿Qué necesito para la siguiente sesión? Por favor, me van a leer, ¿sí?, curva, que es muy fácil y ya la habíamos platicado. Vamos a repasar de crecimiento, curva de crecimiento microbiano. Me van a leer, que ya lo habíamos platicado un poquito, que es la parte de curva de crecimiento, metabolismo, en base a los requerimientos de oxígeno, en base a nutrientes, hidratos de carbono, en base a la sal,
de lo que pueden necesitar los microorganismos para crecer. Les doy pistas. Cuando digo oxígeno, van a tener que leer cuando un microorganismo es aerobio, anaerobio, facultativo, capnofílico. Vamos a repasar. Cuando, en base a sus requerimientos de hidratos de carbono, pues obviamente son sacarolíticos o asacarolíticos. Y obviamente una bacteria que no consume hidratos de carbono, que está aquí, ¿quién es? Treponema, ¿cómo se le llama? También hay microorganismos que necesitan sal, cloruro de sodio para crecer, ¿cómo se les llama? Entonces, en base a lo que comen, van a adquirir ciertos nombres. Estudiemos curva de crecimiento, metabolismo, y vemos el famoso, nada más recordando, experimento de Griffith, Frederick Griffith, y recordamos estructura de las bacterias. Todo eso nos vamos a echar la próxima sesión. ¿Estamos de acuerdo?